agraria de manera general, en tanto que acá al Fondo de Tierras se le está mandatando para el cumplimiento de la política pública relacionada con el acceso de tierra, que hemos visto pues está en el artículo 1 y 2 de esta ley. B, generar condiciones institucionales, técnicas, financieras y organizativas que faciliten dar respuesta en forma integral a la problemática de acceso de los campesinos a la tierra. Esto ya corresponderá a la organización interna al Fondo de Tierras para darle respuesta inmediata, precisa, muy certera, con certeza jurídica a los campesinos que están solicitando tierras en su calidad de beneficiarios precisamente de estos programas. ¿Sí? Bien importante, jóvenes, por favor, quisiera recalcar en el artículo 4, dentro de las funciones del Fondo de Tierras, este inciso E resulta ser muy importante. Impulsar un mercado de tierras activo y transparente, que ya les mencionaba en la clase anterior, mediante la articulación entre oferentes y demandantes, que permite y promueve el uso eficiente de los recursos naturales, eleve la productividad y mejore las condiciones de vida de los beneficiarios. Agregando lo siguiente, jóvenes, el Banco Mundial, interesado precisamente desde su perspectiva como Banco Mundial, empezó un programa de más o menos por los años 80 a nivel de América Latina, el programa de mercado de tierras en América del Sur, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en varios países de América del Sur, jóvenes, y luego viene a Guatemala también la idea, por esa década, del impulso de un mercado de tierras que vaya a propiciar precisamente el acceso de los campesinos a la tierra, pero en el entendido y con la visión del Banco Mundial, jóvenes, la mayoría de las constituciones de América Latina habían cerrado sus puertas a una reforma agraria integral. Para evitar el impulso de una reforma agraria integral, había que implementar otro mecanismo para atender la problemática de los campesinos, la problemática agraria de los países de América Latina, especialmente, o probablemente en otras partes del mundo. Pero de lo que hemos leído y lo que hemos compartido es en relación a América Latina. A diferencia de México, México, aun cuando no haya resuelto la problemática agraria de ese país, pero seguían y continúan avanzando con sus famosos ejidos, con todas las deficiencias, las limitaciones, pero como producto precisamente de la reforma agraria un poquito ya añeja de México. Estamos hablando más o menos de 1917, jóvenes, a partir de la reforma de la Constitución Política de la República Mexicana, y un poco más estable en México, donde no se han dado golpes de Estado, pero a diferencia de Guatemala hasta la Argentina, jóvenes, los golpes de Estado se dan muy seguido, más o menos cada 5 o cada 10 años. Entonces, la razón por la cual pues, el Banco Mundial concibe la idea del impulso del mercado de tierras. Y en este mercado de tierras, precisamente va a tener un papel muy importante el vendedor, en este caso el oferente, el propietario de una tierra, el propietario de una finca, el propietario de una hacienda, que ya no quiere seguir trabajando sus tierras, repito, por distintos motivos. Ya quiere vender sus tierras. Pero están los demandantes, que son los campesinos, y que se van a convertir en beneficiarios para que, precisamente bajo la ley de la demanda y la oferta, se pueden adquirir estas tierras, se puedan comprar estas tierras, obviamente con la participación del Estado. Dado que en estos países el derecho agrario, jóvenes, siguió la corriente de ubicarse en la rama pública del derecho, entonces acá se le da potestad al Estado y la obligación, no solamente la facultad, sino que la obligación de intervenir, de controlar, de supervisar la actividad
agropecuaria y forestal de cada país, del estado de que se trate. Pues, entonces, razón por la cual pues acá va a aparecer el oferente, el propietario particular, el demandante o los demandantes que van a ser los campesinos, pero va a ser a través de una institución del Estado, como sucede en este caso a través del Fondo de Tierras, que va a buscar por todos los medios, como veíamos jóvenes, va a coordinar los esfuerzos de conseguir fondos, de conseguir dinero para comprar estas tierras que están siendo ofrecidas por sus propietarios. Y obviamente los demandantes, los campesinos necesitados de tierra, razón por la cual pues, se habla mediante la articulación entre oferentes y demandantes, que permite y promueve el uso eficiente de los recursos naturales y eleve la productividad y mejore las condiciones de vida de los beneficiarios. Pero obviamente, jóvenes, aun cuando hemos visto, va a ser a través de proyectos productivos, con la participación activa del Estado. Entonces, es importante dentro de este articulado, el inciso C, jóvenes, el impulso de un mercado de tierras. Implica abrir espacio para la compraventa de tierras en el país para la solución del problema agrario. Es decir, el Estado ya no va a entregar tierras que ya no tiene, los famosos ejidos, en el caso de nuestro país, pero tampoco va a afectar de manera expropiatoria tierras particulares, como sucedió en el pasado, con el decreto 900, entre otras leyes, sino que sencillamente acá impulsar ese mercado diciendo, señores, quienes venden sus tierras, aquí tenemos demandantes, hay campesinos, pues tenemos fondos para poder entrar en negociación. Muy bien, ofrezcan, y pues nosotros vamos a ver, vamos a estudiar el terreno, la tierra, se va a hacer en una visita de campo para ver la calidad de tierra, la fertilidad de tierra, las condiciones de agua, las condiciones de humedad, sobre todo de fertilidad, pues así entonces entrará la famosa ley de la demanda y la oferta, pues tratando de negociar precisamente estas tierras que se están ofreciendo. D. Facilitar el acceso a la adquisición de tierras y servicios de asistencia técnica y jurídica a los beneficiarios calificados. Obviamente, una vez que se califique jóvenes por parte del Instituto, perdón, del Fondo de Tierras, a los campesinos, pues ya se les va a considerar como beneficiarios calificados. Y ahí viene la asistencia, como se indica acá, técnica y jurídica del Fondo de Tierras. En cuanto a la asistencia técnica, pues darles orientación sobre aspectos técnicos de uso de tierra, pero también aspectos sobre el manejo de fondos, porque se va a dar también orientación sobre el manejo, primero la elaboración de proyectos productivos y la implementación de esos proyectos productivos. Y luego, en cuanto a la asistencia jurídica, acá le va a corresponder al instituto, al Fondo de Tierras, jóvenes, al Fondo de Tierras, establecer la legalidad de esas tierras, si efectivamente pertenece a la persona, al oferente. Habría que hacer un estudio de campo, en este caso visitar al Registro General de la Propiedad, ya sea de Quetzaltenango, en su caso de Petén, jóvenes, para llegar a establecer de que efectivamente estos bienes están inscritos a nombre de los oferentes. Por un lado, hay otro, quizá tal vez no está problema, pero a primera vista se puede desprender, jóvenes, si esas tierras no tienen alguna afectabilidad, por ejemplo, algún embargo, probablemente, porque tenemos sobre estas fincas, se hacen anotaciones de embargos, de demandas, por parte, por ejemplo, de los tribunales de justicia. En ese sentido, va a haber asistencia jurídica a los beneficiarios, a efectos de establecer, repito, la legalidad y la legitimidad de esos derechos de los oferentes. Luego,
Inciso E se refiere a gestionar recursos financieros que destinará a la Constitución. Aquí viene la figura, jóvenes, por favor, de fideicomisos y otros instrumentos financieros en instituciones del sistema bancario nacional, para que éstas realicen las operaciones de financiamiento y subsidios a los beneficiarios previamente calificados por el Fondo de Tierra. Aquí subyacen dos ideas fundamentales. Uno, la constitución de fideicomisos. Esto se hace a través de escrituras públicas, jóvenes. Se constituye el fideicomiso, aparece el Estado, los beneficiarios y el banco. Entonces, acá tenemos tres elementos personales del fideicomiso, pero primero, conseguir los recursos, gestionar recursos financieros. Y estos recursos financieros no van a parar al fondo de tierras, no se van a quedar en el fondo de tierras, sino que se van a destinar, se van a depositar en una institución bancaria. Hoy día, jóvenes, ha sido y se ha usado el Ban Rural, el Banco Rural, jóvenes. Se constituyen esos fondos en el banco, y entonces el banco va a manejar esos fondos. Pero para que maneje esos fondos se constituye precisamente el fideicomiso, les indicaba, mediante escritura pública de fideicomiso. Entonces tenemos acá la figura del Fondo de Tierras participando como fideicomitente. Luego aparecen los beneficiarios como fiduciarios y luego aparece el banco precisamente como fiduciario en el manejo de esos fondos y se constituye un comité de fideicomiso. Va a aparecer ahí el fondo de tierras, va a aparecer un representante de los campesinos para tomar estas, y un representante del banco para tomar las decisiones respecto al manejo de esos fondos. Es decir, el Fontierras no va a manejar los fondos jóvenes, sino que se destinan, se constituyen precisamente un banco a través de estos fideicomisos. Luego dice, y otros instrumentos financieros e instituciones del sistema bancario nacional. Repito, se ha hecho uso del Banco Rural, que de una otra manera sigue la tradición del Banco Rural, con de atender las necesidades de la población trabajadora del campo, ¿no? Para que éstas realicen las operaciones de financiamiento y subsidios. Entonces, acá, para otorgar el financiamiento, pues para la compra de la tierra, pues habrá que presentar la escritura de la propiedad. Se va a comprar esa propiedad, se le entrega al propietario, una vez hecho, digamos, suscrito el negocio jóvenes, o cerrado el negocio de compraventa, se le entregará al propietario precisamente el dinero. Y a los campesinos se inscribirá su nombre, lo único, en la tierra, pero acá va a aparecer precisamente todavía el fondo de tierras, para que no pase de manera inmediata a nombre de los campesinos la tierra. Entonces tenemos, y los subsidios, también van a haber subsidios para apoyar a los campesinos en sus proyectos productivos. F, calificar a los beneficiarios de acuerdo a las normas contenidas en esta ley y los reglamentos que corresponde al Fondo de Tierra dentro de sus funciones. Les indicaba, acá está la obligación que tiene el Fondo de Tierras de participar en los comités técnicos, de los fideicomisos que establezcan en bancos del sistema financiero nacional. Entonces va a aparecer el Fondo de Tierras como parte de ese comité técnico del fideicomiso. Va a aparecer representantes de los campesinos, pero también representantes de la entidad fiduciaria del banco, para ir entregando
no de una vez a los campesinos, el dinero para los proyectos productivos. A solicitud de los beneficiarios calificados, contratar servicios de asistencia técnica jurídica para realizar estudios de preinversión, evaluación de tierras e investigaciones legales necesarias. Si no quisieran el apoyo del Fondo de Tierra a los campesinos, pues legalmente se está viendo la posibilidad de que se puedan contratar servicios de asistencia técnica jurídica, pero normalmente lo ha hecho el Fondo de Tierras para poder ayudar a los campesinos. Y en esto ha obtenido una experiencia muy valiosa el Fondo de Tierras. Y servir de intermediario entre donantes de tierras. Acá tenemos donantes de tierras, jóvenes, pero están especialmente recursos financieros destinados a facilitar el acceso a la tierra, así como de servicios de asistencia técnica y jurídica con los beneficiarios específicos a los que dichos donantes tienen intención de beneficiar. Las donaciones serán irrevocables. Una vez que se entreguen esas donaciones, jóvenes, que esperaría que le den buen uso, pues no es, ya no se puede revocar. Entonces acá efectivamente el Fontierra, les decía, en los primeros días de su existencia recibió financiamiento, recibió recursos por parte de la comunidad internacional para apoyar la gestión de los campesinos. Entonces tenemos acá, luego, administrar las tierras de las que pueda disponer por donación o asignación del Estado. Para el efecto, Fontierra solamente podrá custodiarlas hasta venderlas a beneficiarios calificados. También existe esta posibilidad legal. Si el Estado le entregara tierras a Fontierras, pues las puede vender a los campesinos, jóvenes. Acá, promover las acciones necesarias para el cobro de los créditos le corresponde al Fontierras, otorgados a los beneficiarios de Fontierras a efecto de mantener una cartera sana y con mínimos niveles de morosidad. Quisiéramos comentar algo acá. Hace más o menos unos 6 años, 6, 7 años, jóvenes, hubo un movimiento, un paro, casi un paro nacional, y vinieron unos campesinos a manifestar al Parque Central porque eran ya morosos, no podían pagar los proyectos productivos, no les daban, jóvenes, no tenían ganancias, apenas les daba para sobrevivir, y se fueron prácticamente atrasando en el pago del crédito que se les había otorgado para no solamente la compra de las tierras, sino que también para los proyectos productivos. Entonces, lo que estaban solicitando los campesinos es que se les condonara la deuda, porque ya no podían pagar, ya no podían tener ingresos. Y al final, pues se llegó a ese entendimiento para la condonación de la deuda de los campesinos. Entonces, razón por la cual pues, se indica acá promover las acciones necesarias para el cobro de los créditos otorgados a los beneficiarios de tierras, con la finalidad de mantener sana pues, la cartera o cartera sana y con mínimos niveles de morosidad. Entonces, en esto también el Fondo de Tierras tiene que ser cuidadoso para efecto de no ir dejando que los campesinos vayan acumulando deuda. L, promover la coordinación con los fondos sociales y con otras instituciones del Estado para cumplir con sus objetivos. De una u otra manera, el Fondo de Paz les ayudaba en buen tiempo, jóvenes, y otros fondos sociales para atender precisamente a los campesinos, especialmente en la asistencia técnica por parte del Fontierra. M, mantener actualizados los registros de beneficiarios del Fontierra y de los programas de adjudicación derivados de las disposiciones de los decretos. Acá tenemos el decreto 1551, 6070, 3871, todos del Congreso de la República, sus respectivas reformas, en relación precisamente a la adjudicación de tierra a los campesinos. N, administrar con apego a la ley en forma autónoma, transparente y eficiente sus recursos humanos, materiales y financieros. N, constituir fondos de garantía para que entidades del sistema financiero nacional otorguen financiamiento a los beneficiarios de Fontierras. Vamos a ver en el texto de la ley, está precisamente este fondo de garantía, jóvenes, para el fondo de garantías para
los beneficiarios de Fontierras, para el financiamiento de los beneficiarios, o facilitar a los beneficiarios calificados que así lo requieran el acceso a financiamiento para arrendamiento de tierras. También el Fontierras atiende este requerimiento y no necesariamente la compra de tierras. Si no hubiera, por ejemplo, no hay tierras que estén en venta, pero sí hay tierras que están en arrendamiento, pues el Fontierras perfectamente bien puede atender este requerimiento de los campesinos. Como se indica acá, facilitar a los beneficiarios calificados el acceso a financiamiento para ese tipo de arrendamiento, o con o sin opción de compra, indistintamente. Entonces, luego los criterios de procedimiento serán establecidos por el reglamento de la ley. P, otras funciones inherentes para el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, tenemos acá, jóvenes, conforme con establecido en el ordenamiento jurídico vigente, tomando en cuenta los objetivos de naturaleza del fondo de tierra. Quisiera ver, incluso compartir con ustedes muy brevemente, jóvenes, solo que no en la diapositiva, pero quisiera indicarles que en la memoria de trabajo o de labores del Fondo de Tierras del 2020, del año pasado, señala lo siguiente. Si quieren, les leo, por favor, jóvenes. No tenemos esto en la diapositiva, pero el objetivo se refiere al programa de acceso a la tierra vía créditos y subsidio para compra de tierras. Este es el programa, aparece en la memoria de labores en el punto 2.1 del Fondo de Tierra. Dice, el objetivo del programa es facilitar el acceso a la tierra por la vía subsidiada a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente en situación de pobreza, en forma individual, puede ser en forma individual, o en grupos organizados, privilegiando el bienestar de la familia en el contexto del desarrollo de las comunidades agrarias sostenibles. E incluso ahí ya se habla de la sostenibilidad precisamente de estas comunidades agrarias, pero fundamentalmente más a la actividad que desarrollan jóvenes. A través de este programa se busca que las familias campesinas e indígenas obtengan tierra en propiedad, en forma individual y organizada a través de mecanismos financieros y mediante el uso de los recursos naturales que se desarrollan bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental en relación al aprovechamiento precisamente de los recursos naturales, sería el agua, por ejemplo, el mismo recurso bosque, les decía el otro día. Durante el año 2020 se benefició a 96 familias. Ya indica acá el Fondo de Tierras que se beneficiaron a 96 familias con acceso a la tierra en propiedad, no usufructo, sino que en propiedad. Puede ser en propiedad, si quieren, jóvenes particular, pero también en propiedad comunal, como son precisamente las tierras comunales, vía créditos y subsidios. Solo haciendo la aclaración, jóvenes, acá cuando hablamos de comunal estamos hablando de la copropiedad. La copropiedad cuyo rasgo importante, decíamos, es la indivisibilidad, que no se puede dividir, pertenece precisamente al grupo organizado. Entonces, vía créditos y subsidio de 191 familias programadas, alcanzando un 50.26%. Asimismo, se benefició a 487 familias con subsidio al pago de finca y por la aplicación de la política de reestructuración social y económica de la deuda. Acá también esto lo ha atendido, decíamos, el Fondo de Tierras, cuando se constituyen precisamente como morosos los campesinos, ya no pueden pagar prácticamente, se están endeudando. Tenemos entonces acá, se beneficiaron a 678 familias programadas, alcanzando un porcentaje de 71.87%, logrando de forma general beneficiar a un total de 583 familias
de 678 planificadas, reflejando el 85.99% de la ejecución. Luego nos habla acá, por ejemplo, el nombre del grupo. Les voy a leer, por favor, número de familias de cada grupo, población total y dónde fue esto. Incluso, más que todo acá se refiere a grupos étnicos, el pueblo. Entonces nos dice nombre del grupo. 1, la Asociación Campesina Pro Tierras Maya Mambrisas del Mar, Azucambrimar. Número de familias, 96 familias beneficiadas. Población total, 333. Pueblo mestizo. 2, Asociación Pro Desarrollo Integral Consejo MAM, Bachuincal, ADICMAB. Número de familias, 267. Población total, un poquito más grande acá, 762. Pueblo maya. 3, Asociación Maya para el Desarrollo Integral Cachiquel, ONG. Número de familias, 22. Población total, 110. Pueblo maya. 4, acá viene una de las empresas campesinas asociativas de las cuales hemos hablado ya. 4, Empresa Campesina Asociativa ECA, Campesinos Unidos del Norte. Número de familias, 118. Población total, 590. Pueblo maya. 5, Grupo de desmovilizados que se encuentran en el albergue Los Brillantes. Número de familias, 61. Población total, 305. Pueblo mestizo. 6, Comité Pro Tierra Grupo Cojaj del caserío Machaquilaito, originario del municipio de San Luis Petén, municipios de Alta Verapaz. Número de familias, 19. Población total, 95. Pueblo maya. Y en total, jóvenes, el número de familias que se beneficiaron, 583 familias, que hace una población total de 2.195. Esta fue la asistencia del Fondo de Tierra. Luego viene otro cuadro donde se van a beneficiar acá otros grupos del departamento de Retauleu, de Pochuta, municipio de Chimaltenango, Alta Verapaz, Chaal, Suchitepeques, Cuyotenango, Poptún, Petén. Y esto ya fue para precisamente, solo quisiera leer. En el cuadro número 2 se consigna la localización geográfica de la inversión institucional realizada por medio de otorgamiento de crédito y los subsidios correspondientes. Inmuebles que se encuentran ubicados en los departamentos de Retauleu, Suchitepeques, Chimaltenango, Alta Verapaz y Petén. El crédito se otorgó para la compra de la finca Los Cocos y anexo. Ahí fue un crédito para la compra de esta finca Los Cocos y anexos en Champerico, Retauleu. En tanto que el subsidio para el abono a capital se aplicó a la finca Cuchumatanes, ambas ubicadas en Champerico, Retauleu. Y el otorgamiento de subsidios para el pago de la deuda por la aplicación de la política de reestructuración social y económica para las siguientes fincas: Santa María, Pochuta, Chimaltenango, El Desconsuelo, Chaal, Alta Verapaz, Las Tecas, Cuyotenango, Suchitepeques y parcela 16, Poptún, Petén. El área total de la finca adquirida en el año 2020 corresponde a 309.44 hectáreas registrales. Es decir, que en esta memoria de labores del Fondo de Tierras del año 2020 refleja precisamente el trabajo que ha realizado el Fondo de Tierras en atención al acceso, de los campesinos, como vemos acá, jóvenes, como función precisamente del Fontierras, lo que estamos viendo acá, en este marco de compra de tierras, pero también en el apoyo de proyectos productivos. Y por otro lado, incluso crear algunos mecanismos financieros
para las operaciones de financiamiento y subsidios a los beneficiarios previamente calificados por el FONTIERRAS. Es el caso que estamos viendo en y compartiendo con ustedes, por supuesto, jóvenes, lo que ha realizado el FONTIERRAS. Luego, en el artículo 5 se refiere a las facultades y potestades, dictar sus normas, dictar sus propias normas para la estructura y administración del FONTIERRAS, contratar a personas naturales y jurídicas con base en que le brinden servicios técnicos y profesionales. Puede ser un equipo de abogados jóvenes para que coadyuve con el trabajo de FONTIERRAS, aprobar sus propios reglamentos. Pues yo creo que este es general. Luego tenemos en el título 2, en cuanto a su régimen económico, yo creo que no, para estos fines, solo vamos a leer, y especialmente les recomiendo a ustedes, jóvenes, cuáles son los bienes del Fondo de Tierras. Entre otros, quisiera agregar primero los recursos financieros que cada año se programe y asignen al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y de ahí, por favor, les recomiendo la lectura de los demás incisos. Artículo 6, régimen jurídico del Fondo de Tierras, se regirá por esta ley. De igual manera, por favor, les recomiendo de lectura. Acá, en relación, tenemos acá, yo quisiera ver esto, jóvenes, perdón, en cuanto a esto, por los aportes que tienen las rentas y productos que forman parte de los bienes del Fondo de Tierra. Los bienes inmuebles y otros recursos disponibles de que dispone el Fondo de Tierras. Entre otras, veamos, jóvenes, por favor, acá las fincas rústicas con vocación agropecuaria, forestal e hidrobiológica inscritas en el Registro General de la Propiedad a favor del Estado, que no estén destinados a proyectos comprobados de educación, investigación, servicio y otros fines de servicio social. Tenemos acá, además, se exceptúa las áreas declaradas como área protegida de reserva regional. Obviamente no las puede tocar el Fondo de Tierras jóvenes. Entonces tenemos acá los bienes inmuebles y otros recursos de los que dispone el Fondo de Tierras. Por otro lado, también acá hablábamos que uno de los mandatos también del Fondo de Tierras jóvenes es la recuperación de algunas tierras que se entregaron de manera irregular, ya sea porque no se cumplieron los requisitos de ley. Por ejemplo, se decía que el Instituto Nacional de Transformación Agraria muchas veces entregó tierras a profesionales del derecho, a profesionales de ingeniería, que realmente no necesitaban tierras jóvenes. Entonces, al establecerse este extremo y teniendo propiedades de estas personas, pues se hizo una entrega irregular, porque realmente el trabajo del Instituto Nacional de Transformación Agraria era atender el requerimiento de los campesinos sin tierras, razón por la cual se habla de ese proceso de regularización de expedientes. O en su caso, por ejemplo, también campesinos que fueron beneficiados con tierras, pero que después se retiraron. Algunos murieron sin familia ya, sin hijos, o se retiraron en su caso. Entonces el INTA se ve en la necesidad pues, de regularización, es regularizar esos procesos de entrega de tierra. Entonces, las fincas que se recuperen después del proceso de regularización de expedientes y tenencia de las tierras que fueron entregadas por el Estado en cualquier parte del territorio nacional, en aplicación precisamente de estos decretos que mencionábamos, y que pasan a formar parte de propiedad del Estado. Luego las tierras que se adjudicaron con financiamiento, perdón, las tierras que se adquirieron con financiamiento de carácter internacional y donativos destinados a los proyectos de Fondo de Tierras, también forman parte de esos inmuebles de que dispone el Fondo de Tierras para ver la posibilidad que se les pueda entregar a los campesinos jóvenes, ya sea hombres o mujeres. Las tierras rurales que durante el proceso catastral debidamente finalizado y que no estén inscritos a favor de los particulares en el registro de la propiedad serán inscritas a favor del Estado para que el mismo las traslade a tierras. Acá tenemos exactamente, como vamos a ver más adelante, sobre el trabajo del registro
de información catastral del registro jóvenes, una vez establece que ahí hay tierras que no las reclama nadie en las audiencias públicas que lleva a cabo el registro de información catastral, pues se consideran, como dispone este artículo, este inciso de este artículo, prácticamente propiedad del Estado y serán inscritas por parte del registro de información catastral a favor del Estado y que posteriormente, una vez inscritos, por supuesto, se hacen traslado al Fondo de Tierras para que disponga de estas tierras, especialmente en atención a los campesinos, pero prácticamente es la excepción de este tipo de tierras. Prácticamente estamos hablando de tierras ejidales. Luego, las tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de excesos, las tierras adquiridas por el Estado de conformidad con el artículo 40 de la Constitución de la República, jóvenes, acá tenemos el artículo 40 de la Constitución, recuerden, se refiere precisamente a aquellas tierras expropiadas. Leemos ya el artículo 40 en la otra clase, que se refiere precisamente a la expropiación. El Estado puede expropiar estas tierras, como sucedió en el tiempo precisamente de Carmen Guzmán con la expropiación de las tierras que se le habían entregado a los alemanes y que pasaron a ser del Estado jóvenes. Ese sería el caso. Acá las tierras expropiadas, las tierras que adquiere el Estado a través de Fontierras por cualquier título destinado a los proyectos de este último. Entonces tenemos acá, solo agrego esto, pasarán a disposición de Fontierras las tierras con vocación agropecuaria, forestal o hidrobiológica que se incorpore bajo cualquier título al patrimonio del Estado y que le sean adscritos. Probablemente, jóvenes, tenemos acá, por ejemplo, las famosas tierras, las herencias vacantes, no tierras vacantes, las herencias vacantes. Alguien falleció, tiene una finca, pero no aparece ningún familiar, ninguna persona que tenga relación de parentesco con el causante, pues pasan a ser prácticamente del Estado mediante, ahí sí que por mandato legal, jóvenes, como herencia vacante. Puede ser uno de los casos. Entonces tenemos acá ya pues, los bienes que se ponen a disposición por mandato legal del Fontierras para atender el requerimiento de los campesinos. El título 3 se refiere a la organización del Fontierras, de qué manera se organiza. Creo que es interesante ver la conformación del Consejo Directivo, jóvenes, por eso decíamos, se considera como una institución participativa. Y acá vamos a ver por qué. Veamos, por favor, no solamente van a ser miembros o funcionarios del Estado quienes integran Fontierras, ¿no? Sino que va también particulares que van a integrar precisamente el Consejo Directivo. Así tenemos en el artículo 9 los órganos superiores. Por favor, a esto le vamos a poner atención, jóvenes. Es seguro, es pregunta de examen, les decía, jóvenes, aunque estamos analizando y leyendo, no con fines nada más del examen, pero creo que es importante indicar esto para ver quiénes forman parte del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, aparte de la Gerencia General de la Sugerencia. Así tenemos, artículo 9, los órganos superiores del Fondo de Tierras. Los órganos superiores del Fondo de Tierras en su orden son, tenemos 3 jóvenes: el Consejo Directivo, la Gerencia General y las sugerencias. Obviamente el Consejo Directivo va a jugar un papel muy, muy importante. Es el órgano que va a discutir, obviamente va a conocer, va a discutir, va a deliberar, pero fundamentalmente va a tomar decisiones en relación a los pedidos, en relación a los requerimientos, en relación a las solicitudes de los campesinos en cuanto al acceso a la tierra, por un lado, pero también en cuanto al apoyo de los proyectos productivos. De igual manera, vamos a ver cómo aparece en el texto de la ley, jóvenes, también ahí van a llegar las solicitudes de condonación de deudas. Creo que esto es importante. O la solicitud también de subsidios. Así tenemos
Fontierras contará además con un cuerpo de asesores permanentes y con las unidades administrativas técnicas necesarias. El Consejo Directivo, a propuesto de gerencia general, establecerá las unidades. Así tenemos el capítulo 2, el Consejo Directivo, cómo se conforma, cómo se integra, de qué manera está integrado el Consejo Directivo. Artículo 10, integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de Fontierras se integra con los siguientes directores titulares y sus respectivos suplentes. Así tenemos o en primer lugar, si queremos, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y su suplente será uno de sus viceministros. Nos interesa fundamentalmente el órgano, el ministro de Agricultura. Aquí tenemos el ministro de Agricultura, jóvenes, como presidente precisamente, vamos a ver, del Consejo Directivo, o sea, un representante del Estado. Luego, B, un director titular y suplente nombrado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Y aparece que deberá tener rango de viceministro, director acá, un director titular y su suplente, nombrados por el ministro de Finanzas Públicas. Aquí ya no necesariamente, jóvenes, digamos, el ministro, sino que un representante, un director, en representación, obviamente, el ministro de Finanzas Públicas. Luego tenemos C, un director titular y suplente designado por el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, CONADEA. Acá ya tenemos prácticamente una organización no del Estado. Tenemos una instancia no del Estado, sino es una instancia privada, es una instancia particular, donde se reúnen precisamente, están integrados los que se dedican al aspecto agropecuario. Por otro lado, tenemos un director y titular de la Cámara del Agro de Guatemala. Es bien importante, la Cámara del Agro de Guatemala, que forma parte precisamente de la organización del CACIF en Guatemala, la Cámara del Agro. Entonces tenemos acá un representante precisamente de la Cámara del Agro o un director. Tenemos acá, les dan la calidad de director titular y su respectivo suplente. Luego, un director titular y suplente en representación de las organizaciones indígenas de Guatemala con personalidad jurídica. Acá se está hablando de organizaciones indígenas jóvenes con personalidad jurídica, es decir, organizaciones legalmente constituidas, que se dedica indiscutiblemente al trabajo del campo, al quehacer del campo. Y hay varias organizaciones, definitivamente. Entonces acá ya las organizaciones de conformidad con el reglamento de esta ley dispone de qué manera se van a escoger o se escoge al director titular y a su respectivo suplente. Luego, acá estamos hablando de organizaciones indígenas, por favor, de Guatemala, pero sin la menor duda tiene que tener algún vínculo, alguna relación esta organización indígena con el quehacer agropecuario e incluso silvícola del campo. No va a ser una organización indígena que se dedique a la música, que se dedique a la cultura de manera general o a los idiomas, sino que, aunque no se indica expresamente acá, jóvenes, pero definitivamente tiene que tener alguna vinculación, conocimiento, expertise en el tema agropecuario y silvícola, obviamente la problemática de la producción agrícola, ganadera, silvícola del campo. Luego tenemos acá sí se refiere a los campesinos, a los trabajadores del campo, un director titular y su suplente en representación de las organizaciones campesinas de Guatemala con personalidad jurídica. Es decir, no se admite legalmente la participación de organizaciones no legalizadas, no constituidas legalmente. Entonces tenemos las organizaciones campesinas de Guatemala, pues existen también varias organizaciones campesinas de Guatemala, se tendrá que reunir para disponer la escogencia de un titular y suplente
para que integren el consejo directivo del Fontierras. G, un director titular y su suplente en representación del movimiento cooperativo federado y no federado de Guatemala. Tenemos acá jóvenes, tenemos ya sea cooperativas federadas y también no es acá opcional, digamos, y también incluyente las cooperativas no federadas. Tendrá que realizar su reunión para la realización precisamente para la escogencia, para la elección, para el nombramiento del director titular y suplente que va a integrar el consejo directivo de Fontierra. Luego indica la ley, en esta parte que es importante, la convocatoria de los delegados referidos en las literales E, acá, en cuanto a las organizaciones indígenas, y F, en relación a las organizaciones campesinas, lo hará la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas. Existen estas comisiones todavía que se hicieron a través de los acuerdos de paz y los referidos en la literal G, que se refiere a las cooperativas, lo hará el Instituto Nacional de Cooperativas en la COP a través de su Consejo Directivo. Es decir, que la ley también señala el procedimiento a seguir, especialmente a quien le corresponde, para que no sea muy abierto, para que no sea así muy abierto, jóvenes, sino que acá van a jugar un importante papel el Instituto Nacional de Cooperativas y de igual manera la Comisión Paritaria sobre los Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas. Las resoluciones, vamos a ver el artículo 11, las resoluciones del Consejo Directivo serán válidas con el voto favorable de por lo menos 5 de sus miembros y se hará constar en acta. Entonces tenemos, veamos por favor, acá tenemos a sus miembros. 1, el ministro de Agricultura. 2, un director titular del Ministerio de Finanzas Públicas por el manejo de los fondos, que es bien importante, jóvenes, y el ministro, porque de Agricultura, Ganadería y Alimentación, decía jóvenes, porque conoce la política general agraria del país, el ministro de Agricultura, y en cuanto al representante del Ministerio de Finanzas, precisamente por el tema de los fondos. 3 de CONADEA, 4 de la Cámara del Agro, 5 de las organizaciones indígenas y 6 de las organizaciones campesinas y 7 del movimiento cooperativo. Entonces tenemos acá 7 miembros del Consejo Directivo y nos señala la ley que las resoluciones serán válidas con el voto favorable de por lo menos 5 de sus miembros. Entonces, con eso ya se puede tomar las decisiones correspondientes el Consejo Directivo. Ahora creo que es importante resaltar, jóvenes, cuáles son las funciones del Consejo Directivo. Vamos a ser un poquito más rápido. Creo que, bueno, definir la política del Fondo de Tierras, que es fundamental, porque es muy específica, ¿no? Las políticas del Fondo de Tierras. Obviamente, acá vamos a ver en el tema de acceso a la tierra, principalmente, pero también en el tema de la atención, el financiamiento de los proyectos productivos. Y entre otros está también los subsidios que se le pueden entregar a los campesinos, jóvenes. Acá también los créditos. Elaborar el proyecto de reglamento, aprobar y reformar la propuesta. Creo que es muy general. Esto sí es bien importante, aprobar y reformar la propuesta de gerente general de manual de operaciones de preinversión y la preinversión del Fondo de Tierras para el cumplimiento de sus objetivos. Aprobar, nombrar, conocer y aprobar los planes de trabajo del instituto. Tenemos acá aprobar, para esto es creo que fundamental. Ya los primeros incisos se refiere al funcionamiento interno precisamente del Fondo de Tierras, pero acá en el inciso ya y se refiere a aprobar para financiamiento de beneficiarios del Fondo de Tierras a entidades crediticias y de fideicomisos. Por ejemplo, el Consejo Directivo que determina qué banco le corresponde atender este tema. Elaborar el presupuesto de ingresos, lo común cuando se debe aprobar proyectos de financiamiento de beneficiarios del Fondo de Tierras, que es otro de los temas
importantes para los efectos de nuestro análisis. Luego, dirigir, supervisar y fiscalizar la ejecución de los recursos financieros del presupuesto anual del Fondo de Tierras para esos programas de inversión también que se refieren precisamente a este tema, jóvenes. Promover la coordinación entre el Fondo de Tierras y otras instituciones sociales, fondos sociales e instituciones que ejecuten programas complementarios o similares con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Acá, básicamente, estos serían los puntos importantes para los efectos de nuestro análisis. El papel del gerente general, por favor, leanlo, jóvenes, es el representante legal del Fondo de Tierras. Por favor, esto lo leen ustedes. Las atribuciones del gerente general, luego las sugerencias, artículo 15, artículo 14, las atribuciones del gerente, artículo 15, las sugerencias, artículo 16, los asesores. Luego encontramos acá las calidades y régimen de personal, que también, por favor, le dan una leída. Acá se refiere precisamente al nombramiento de las personas que van a formar parte del Fondo de Tierras. Pasamos ya al título cuarto, que creo que es de importancia para los efectos de nuestro curso. Operaciones del Fondo de Tierras. Capítulo 1, beneficiarios. ¿Quiénes son? Formas de organización, cómo se organizan, y los aspectos operativos. El artículo 20, todo esto del régimen de personal, por favor, se lo recomiendo, jóvenes, es más asunto interno. Beneficiarios. ¿A quiénes se consideran beneficiarios de conformidad con la ley del Fondo de Tierras? Serán beneficiarios del Fondo de Tierras los campesinos y campesinas guatemaltecos individualmente considerados u organizados para el acceso a la tierra y la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica. Es muy importante ahora a quienes se consideran beneficiarios. Las condiciones de elegibilidad de los beneficiarios del Fondo de Tierra serán establecidos en el reglamento específico, el cual deberá emitirse, hay un tiempo para su emisión. Acá, importante, con excepción de los casos en que la familia beneficiaria tenga padre o madre soltero, los títulos serán emitidos a favor de los cónyuges o convivientes, jefes de familia y beneficiarios. Entonces, acá creo que es importante y está en el reglamento quiénes pueden ser beneficiarios. Pero también hay una limitación, jóvenes, no podrán ser elegidos como beneficiarios del Fondo de Tierras aquellas personas que hayan sido sujetos de adjudicación de tierras para la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica por parte del Estado hasta la promulgación de esta ley, salvo aquellos campesinos que por causa de fuerza mayor no imputables a los mismos no estén en posesión de las parcelas adjudicadas. Hay una limitación de igual manera que aparece precisamente en el artículo 20. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Esto es importante, por favor, jóvenes, es bien importante. Veamos, solo quisiera indicarles los criterios de elegibilidad. Señala A, campesinos y campesinos, uno sin tierra, que no tienen tierra. Luego tenemos acá 2, o B, A, B, campesinos y campesinos con tierra insuficiente. Entonces, acá solo quisiera leer el otro criterio importante a tomar en consideración. Los campesinos y campesinas en situación de pobreza. Los campesinos o campesinos sin tierra, jóvenes, se refiere a las personas que se dediquen en forma permanente a labores agropecuarias. Aquí casi nos está dando una definición y que se va a encontrar más adelante, jóvenes, en una disposición precisamente del Fondo de Tierra. ¿A quién se considera campesino? Pero acá nos dice, son las personas que se dedican en forma permanente a labores agropecuarias, forestal e hidrobiológicas, y que de acuerdo al Reglamento General de la Propiedad y los registros de los programas de acceso a la tierra no poseen inmuebles rústicos, cuya carencia deberá expresarse en declaración ante autoridad, funcionario. Pero acá el primer criterio es que son personas que se dedican en forma permanente a labores agropecuarias, forestal e hidrobiológica. Se dedica en forma permanente. Y ahí estamos ante los campesinos y campesinas, pero que no tienen tierra, ya sea que se van a trabajar a otro lugar, o bien en su caso están tomando un arrendamiento tierra,
pero se dedican en forma permanente a este tipo de labores. Ahora bien, los que tienen tierra insuficiente, personas que se dedican de igual manera en forma permanente. Vean, jóvenes, creo que el rasgo importante acá es la dedicación en forma permanente a este tipo de labores. Y que, no obstante ser propietarios de tierra, la extensión que poseen es igual o inferior a 1 hectárea y la calidad del suelo no permite generar ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas. Estamos hablando más o menos de 10.000 metros cuadrados. Entonces tenemos acá la satisfacción de sus necesidades básicas. La extensión del terreno debe ser expresada a través de declaración jurada. Es decir, que si tienen tierras, jóvenes, pero importantes, es igual o inferior a 1 hectárea. Es poca tierra. Y también se les considera campesinos, porque se dedican en forma permanente a este tipo de labores. Tienen tierra, pero menos de 1 hectárea. Y luego los campesinos o campesinas en situación de pobreza son aquellas personas que se dedican en forma también permanente. Por favor, ese es el rasgo esencial prácticamente en esta definición legal que nos apareja la ley. De campesino o campesina, personas que se dedican en forma permanente a labores agropecuarias, cuyos ingresos familiares mensuales no superen el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales en el sector agrícola. También se les considera precisamente campesinos. Artículo 22. Beneficiarios organizados. Creo que esto es importante, igual, jóvenes, porque aquí ya no va a ser individual, sino que son grupos de campesinos. El Fondo de Tierras facilitará servicios de asesoría jurídica a los beneficiarios para lograr la constitución y personalidad jurídica de sus organizaciones. Ya sean estas asociaciones civiles, cooperativas, formas de organización propia de las comunidades indígenas y campesinas o cualquier otra forma seleccionada por ellos mismos. Estas organizaciones, como de beneficiarias, podrán disponer de sus bienes y disolverse conforme al dispuesto en sus estatutos, siempre que estén insolventes totalmente con tierra. Y un poco armónico a esto y derivado precisamente de los acuerdos de paz, por ejemplo, en el caso, quisiera agregar, por favor, acá, en el caso de las asociaciones civiles, pues van a ser organizaciones que se tramitan ante el Ministerio de Gobernación. Las asociaciones civiles, jóvenes, ante el Ministerio de Gobernación. Las cooperativas sabemos que se van a tramitar, y hemos visto ya la ley de cooperativas mediante escritura pública o acta. Veíamos, jóvenes, del alcalde que está autorizando este tipo de organizaciones, las cooperativas. Luego, las formas de organización propias de las comunidades indígenas. Esto indicaba una reforma del Código Civil, del Código Municipal. Y los campesinos que quisieran conformarse como organizaciones con personalidad jurídica, especialmente las comunidades indígenas jóvenes, acuden a las municipalidades. Lo único, su fuero de atracción y también el fuero donde van a trabajar precisamente es ese municipio, en ese municipio, y se autorizan por parte del alcalde municipal del municipio respectivo, de conformidad, repito, al código municipal, y se refiere a las comunidades indígenas o campesinas o cualquier otra seleccionada por ellos mismos, para facilitar precisamente su legalización. De esa cuenta vamos a encontrar que los beneficiarios organizados pueden ser asociaciones civiles, cooperativas, organizaciones indígenas, comunidades indígenas organizadas o campesinas, como se indican a cajones, dependerá precisamente de los campesinos. Obviamente acá el Fondo de Tierra puede darles orientación legal, pero tampoco el Fondo de Tierra se va a encargar de hacer los trámites. Eso es distinto. Aquí les corresponde precisamente a cada una de las organizaciones, los beneficiarios. Y vamos a entrar en la próxima clase, jóvenes, sobre las operaciones de financiamiento.
las operaciones de financiamiento, y aquí viene la figura en el artículo 25, muy, muy importante en el texto de la ley de Fondo de Tierra, los fideicomisos. Adelantando la lectura, les recomiendo, jóvenes, para que veamos qué consiste ya propiamente el fideicomiso. Pues creo que si hay alguna pregunta, jóvenes, respecto a esta parte de la ley de Fondo de Tierras, pues la pueden formular. Que les indicaba también, por favor, para mayor información, tenemos las memorias de labores de Fondo de Tierras del 2020, que nos enriquece el conocimiento respecto a las funciones del Fondo de Tierras, de lo que ha ido haciendo, avanzando en el abordamiento de la problemática agraria del país. También están las memorias del 2019, del 2018, de lo que ha realizado el Fondo de Tierras y hasta dónde ha atendido a la población campesina. Obviamente el problema es mayor, realmente el problema es amplio, pero creo que el Fondo de Tierras está haciendo su mejor esfuerzo para atender este tipo de requerimientos. Si no hay preguntas, jóvenes, les agradezco mucho, les deseo feliz fin de semana. Nos estamos viendo el lunes en la próxima clase para continuar con el análisis de la ley del Fondo de Tierras. Yo esperaría terminar el día lunes para entrar a ver la ley forestal, jóvenes. Nos quedan algunas leyes todavía. No habiendo preguntas, entonces les agradezco bastante, jóvenes, y me voy a retirar. Agradecerles sobremanera. Desearles feliz fin de semana, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Igualmente. Muchas gracias, licenciado. Feliz Noche. noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.